Don DeLillo, los nombres. Don DeLillo nació en 1936 en Nueva York y estudió en la Universidad de Fordham. Empezó a escribir ya siendo adolescente. Es autor de 15 novelas, 3 obras de teatro y ha ganado numerosos premios. Las obras de DeLillo tienen reminiscencias de otros escritores estadounidenses como Dos Pasos o Kerouac. DeLillo es uno de los escritores norteamericanos más importantes en la actualidad y un candidato permanente al Premio Nobel. Este libro, Los nombres, que se editó por primera vez en 1982, tuvo unas críticas excelentes en su tiempo de medios tan serios como el New Yorker, The Guardian o el New York Times. Bueno, pues deciros que hacer una reseña de una novela que no me ha gustado me resulta difícil, y más de un escritor tan importante como DeLillo, pero os voy a exponer mis razones. Bueno, deciros que esta es una historia que se desarrolla más o menos en 1980. La acción transcurre casi toda ella entre Grecia y Oriente Medio. El personaje principal y que vertebra la historia es James Axted, un canadiense de 30 y tantos años, cuyo trabajo es asesorar en temas de seguridad y energía a una gran empresa norteamericana. James está separado de Catherine y tienen un hijo de 9 años en común. Catherine trabaja en un yacimiento arqueológico en una isla griega. Después hay otros 2 personajes. Owen, un hombre de 50 y tantos años, que es el director de este yacimiento arqueológico. Y tenemos a Frank, un hombre joven, también de 30 y tantos años, que está dando con éxito sus primeros pasos en el mundo del cine. Frank y Owen son los 2 amigos íntimos tanto de James como de Catherine. Y ya más apartado, en un tercer círculo, tenemos a otro grupo de norteamericanos que residen en Atenas y que se dedican a las mismas actividades que James. Son, se puede decir, sus colegas profesionales. La primera parte de la novela, que es una presentación, el autor nos cuenta los motivos de desencuentro entre James y Catherine y por otra parte nos enseña cómo era la vida en Grecia por aquel entonces, llena de tópicos sobre las costumbres griegas, por ejemplo, el ruido del tráfico, las cenas tardías o el uso de los burros en las islas. La segunda parte de la novela, que ocupa las 3/4 partes, comienza cuando en esa pequeña isla griega una minúscula secta comete un asesinato. Y esto lo sabemos porque los personajes sospechan sobre este asesinato, porque la policía griega no interviene. Y vamos a ver cómo James, Owen y Frank, por distintos motivos, van a seguir los pasos de esta secta por Oriente Medio y la India. Owen, porque es un especialista en el lenguaje antiguo, y Frank, porque después de varios fracasos, considera que la secta le proporcionaría una idea sobre la que hacer una nueva película. Pero, ¿y James? Pues James es un personaje sin grandes intereses intelectuales. Intenta reconstruir su relación con Catherine y quiere tener cerca a su hijo. Por lo tanto, ¿qué hace James en medio del desierto de Jordania buscando a esta minúscula secta, que no son más que 3 o 4, y teniendo solamente como pista los estudios lingüísticos de Owen? Me resulta incomprensible. La historia de este libro es llevada literalmente por el viento. Según como sopla, ahí nos lleva DeLillo. Pero cuando para de soplar, las escenas que nos cuenta son aburridas. Y, por ejemplo, os voy a narrar un párrafo. Experimenté una revelación. Se trata de un hombre que sube los escalones de 2 en 2. Ignoraba qué conclusión podía derivarse de aquello. Bueno, pues ahí queda eso. Cuando DeLillo nos describe a la colonia norteamericana en Atenas, no puede ser más aburrido. Él y la colonia americana son individuos sin interés más allá de lo profesional. Están en Atenas y no miran para la Acrópolis.
Tenemos a esposas que no son más que unas mantenidas. Y de Lillo nos cansa hablando de aeropuertos y de viajes, de Atenas a El Cairo, de Estambul a Amán. Esto nos lo repite una y otra vez, pero no nos informa de lo que pasa allí, ni del trabajo que realizan, y con esto llenan páginas y páginas. ¿Esto es una crítica o es simplemente la realidad? En todo caso, nos aburre. En cierta manera, es como si de Lillo hubiese transportado una historia que podría desarrollarse en los Estados Unidos a Grecia. Simplemente ha cambiado el decorado. Todo esto se nos narra desde 3 puntos de vista: el de James, el de Owen y el del propio autor. El de James es verdaderamente simplista, el de Owen desconcertante y el del autor irregular. A veces pasa de un lenguaje que puede tener algo de poético a otro completamente banal. ¿Es eso lo que busca de Lillo? ¿Mostrarnos lo trivial? ¿Mostrarnos la trivial conducta de estos personajes? No lo sé, pero cuando nos muestra un personaje realizando acciones vulgares, lo expresa con un lenguaje completamente insustancial y te dan ganas de abandonar la lectura. La idea central es interesante, no cabe duda: confrontar al americano común con sus problemas personales con unas sociedades orientales distintas a la suya. Pero nuestro protagonista se comporta en Oriente Medio como si estuviese en Michigan. Él no cambia, pide al mundo que se adapte a él, y no al revés. No tiene ningún interés por conocer esas realidades distintas. ¿O es eso lo que pretende de Lillo? Por otra parte, están esos párrafos llenos de frases que para mí no tienen sentido. De Lillo intenta ser moderno, pero su forma de contar es convencional, es completamente lineal. Quedan por el camino varios asuntos que podrían dar lugar a un relato más interesante, pero parece que a nuestro autor prefiere simplemente esbozar unas ideas. Además es irregular, por ejemplo en el personaje de Catherine, tan importante al principio, y luego se desvanece. Y Frank y Owen permanecen como relatores del asunto de la secta. Bueno, no sé si de Lillo será muy popular. La crítica norteamericana lo tiene en gran estima, pero a mí este libro no me ha convencido. Es insustancial y le sobran muchas de sus 450 páginas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Don de Lillo no es para mí. A lo mejor es para ti, pero para mí no. No os lo puedo recomendar porque creo que os vais a aburrir soberanamente. Bueno, pues un saludo desde La Coruña y muchas gracias. Chao.